Bienvenidos de vuelta a mi canal. Soy Francesca, como siempre, lista para meter el dedo en la llaga y hablar de esos temas que a todos nos pican un poquito. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una figura que levanta pasiones, que genera histeria colectiva y que, seamos honestos, ha hecho que más de una y uno suspiren frente a la pantalla, Can Yaman. Pero no vengo a hablar de sus abdominales de acero ni de su sonrisa que derrite glaciares, ya hay suficiente de eso en Internet. Hoy vamos a hablar de algo mucho más complejo, de algo que me preocupa un poquito, y es la obsesión, sí, la obsesión que algunas y algunos fans tienen con el guapísimo actor turco. Vamos a analizar esto con lupa, sin pelos en la lengua, y viendo dónde está la línea entre la admiración sana y, bueno, la locura desatada. Así que si te gusta el chisme jugoso, si eres fan de Can Yaman, o si simplemente quieres escuchar mi opinión sobre este tema, quédate porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí les dejo el botoncito mágico. Me ayudan un montón y así no se pierden ninguno de mis vídeos llenos de salseo y reflexiones. Gracias. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? A ver, Can Yaman, un hombre que ha conquistado el mundo con su carisma, su talento y, no nos engañemos, su atractivo físico. Es innegable. Sus novelas son un éxito, sus fotos en Instagram reciben millones de likes, y cada vez que pisa un país, se genera una auténtica revolución. Hasta ahí todo bien. Es un actor exitoso, popular y querido por muchos. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Y en este caso el pero viene en forma de una fanaticada que en ocasiones cruza la línea de lo razonable. He visto cosas, mis queridos amigos, cosas que me han dejado con la boca abierta. Desde cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar cada uno de sus gestos, hasta teorías conspirativas sobre sus relaciones sentimentales, pasando por comentarios, digamos, subidos de tono que, la verdad, dan un poquito de cosita. Y ojo, no estoy diciendo que ser fan sea algo malo. Al contrario, todos tenemos nuestros ídolos, esas personas que admiramos y que nos inspiran. Yo misma soy fan de muchas cosas, de muchas personas, y me encanta conectar con otros fans, compartir mi entusiasmo y celebrar el talento de aquellos a quienes admiro. El problema surge cuando esa admiración se convierte en una obsesión enfermiza, cuando empezamos a proyectar nuestras propias fantasías en la vida de esa persona, cuando nos creemos con el derecho de opinar sobre sus decisiones y, lo que es peor, de acosarla o de invadir su privacidad. Y aquí es donde quiero ser muy clara, Can Yaman es un ser humano como tú y como yo. Tiene derecho a su vida privada, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse y a aprender de sus errores. No es un personaje de novela, no es una propiedad pública, y no está obligado a cumplir con las expectativas que sus fans tienen de él. He visto, por ejemplo, comentarios realmente crueles dirigidos a sus parejas, acusándolas de no ser lo suficientemente buenas para él, de estar con él por interés, o de no merecer su amor. Por favor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar las relaciones de otra persona? ¿Con qué derecho nos creemos con la potestad de decidir quién es digno o no del amor de Can Yaman? Y lo mismo ocurre con sus decisiones profesionales. Si decide cambiar de look, si acepta un papel que no nos gusta, o si simplemente decide tomarse un descanso, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. No está obligado a complacernos, no está obligado a seguir el camino que nosotros hemos trazado para él en nuestra cabeza. Es su vida, es su carrera, y él tiene el derecho de hacer con ella lo que le plazca. Y lo más preocupante de todo esto es que muchas veces, esta obsesión se disfraza de amor o de preocupación. Es que lo queremos mucho, dicen. Es que nos preocupamos por su bienestar, aseguran. Pero, seamos honestos, ¿qué tiene de amoroso o de preocupante acosar a alguien en las redes sociales, criticar sus decisiones o invadir su privacidad? Eso no es amor, es posesión. Eso no es preocupación, es control. Y no quiero que esto se malinterprete. No estoy diciendo que todos los fans de Can Yaman sean obsesivos o acosadores. Sé que la gran mayoría son personas normales y corrientes que simplemente disfrutan de su trabajo y lo admiran por su talento. Pero es importante reconocer que existe un sector de la fanaticada que sí cruza la línea, y es importante hablar de ello para que todos seamos conscientes de los límites y de las consecuencias de nuestros actos. Porque al final estas actitudes no solo perjudican a Can Yaman, sino que también perjudican a la propia comunidad de fans.
Crean un ambiente tóxico lleno de rivalidades, de juicios y de expectativas irreales. Y eso a la larga acaba alejando a la gente y dañando la imagen del fandom. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? Creo que lo primero es empezar por nosotros mismos. Ser conscientes de nuestros propios límites, reconocer cuando nuestra admiración se está convirtiendo en obsesión, y recordarnos constantemente que Kanyaman es una persona real, con sentimientos y con derecho a su privacidad. También es importante denunciar las actitudes tóxicas y acosadoras en las redes sociales. No podemos quedarnos callados cuando vemos comentarios crueles o invasivos. Tenemos que alzar la voz y decir basta. Y por supuesto es fundamental fomentar una cultura de respeto y de admiración sana dentro del fandom. Celebrar el talento de Kanyaman, apoyar sus proyectos y disfrutar de su trabajo, pero siempre desde el respeto y la empatía. Creo que en el fondo todos queremos lo mismo, que Kanyaman sea feliz y que siga teniendo éxito en su carrera. Y la mejor manera de contribuir a eso es dejarlo ser él mismo, darle espacio para crecer y para tomar sus propias decisiones, y apoyarlo incondicionalmente, pero siempre desde el respeto y la admiración sana. Porque al final, el verdadero amor no es posesión, sino libertad. El verdadero amor no es control, sino apoyo. Y el verdadero amor no es obsesión, sino admiración. Así que, mis queridos chismosos, después de este discurso que me ha salido del alma, quiero resumir un poco lo que hemos hablado hoy. Kanyaman es un actor talentoso y atractivo que ha generado una gran fanaticada en todo el mundo. Ser fan es algo bueno, pero es importante no cruzar la línea de la obsesión. Kanyaman es un ser humano con derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Debemos fomentar una cultura de respeto y admiración sana dentro del fandom, denunciando las actitudes tóxicas y acosadoras. Y sobre todo recordar que el verdadero amor no es posesión, sino libertad. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poquito. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que la obsesión con los famosos es un problema real? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, respiremos profundo y preparemos el café, porque este chisme da para largo. Ya sentados y cómodos, profundicemos en este lodazal que es la obsesión fanática. No basta con lanzar la piedra y esconder la mano, hay que ver qué hay debajo de esa piedra, ¿no les parece? Porque miren, yo no nací ayer. Entiendo el fenómeno fan, lo vivo, lo disfruto. Tengo mis propios asterisco guilty pleasures asterisco, mis artistas favoritos a los que sigo religiosamente y por los que a veces hago una que otra locura. ¿Quién no? Pero hay límites, señores, hay límites. Y la cuestión con Kanyaman es que esos límites se han diluido como azúcar en el agua. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que la devoción, la admiración, la simple atracción física, se han transformado en una especie de, ¿cómo lo llamaría? Una invasión consentida. Y digo consentida porque, a ver, el propio Kanyaman ha cultivado un aura de cercanía con sus fans, ¿o me equivoco? Él comparte su día a día en redes sociales, interactúa con comentarios, agradece el apoyo. Lo cual, en principio, no tiene nada de malo. Es más, diría que es una estrategia inteligente para fidelizar a su público. Pero aquí es donde la cosa se pone turbia. Porque esa cercanía virtual, esa ilusión de conexión, alimenta la fantasía de muchos y muchas. De repente ya no se trata solo de admirar a un actor talentoso, sino de idealizarlo como la pareja perfecta, el príncipe azul, el hombre ideal. Una cosa de locos. Y ahí es donde la realidad y la fantasía chocan de frente, provocando un choque emocional que en algunos casos, termina en comportamientos obsesivos. He visto de todo, se los juro. Desde fans que ahorran durante meses para viajar a Turquía y casualmente encontrarse con él en un restaurante, hasta perfiles falsos en redes sociales con el único objetivo de seguirle los pasos y enterarse de cada uno de sus movimientos. ¿En serio, gente? ¿En serio? Y lo que más me perturba es la justificación que dan a estos actos. Es que lo amo con toda mi alma, dicen.
Es que él me inspira a ser mejor persona, argumentan. Y yo me pregunto, ¿de verdad creen que Kanyaman, el ser humano de carne y hueso, estaría de acuerdo con estas conductas? ¿De verdad creen que él se sentiría halagado al saber que alguien está gastando sus ahorros en intentar acecharlo? Lo dudo mucho, queridas. Lo dudo muchísimo. Más allá de lo perturbador que puede ser este tipo de comportamiento, hay que analizar las consecuencias. Porque la obsesión, como cualquier adicción, tiene un impacto negativo en la vida de las personas. Aislamiento social, problemas económicos, ansiedad, depresión. La lista es larga y aterradora. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante, no estoy culpando a Kanyaman de todo esto. Él no tiene la responsabilidad de controlar las acciones de sus fans. Pero sí creo que podría ser más consciente del impacto que su imagen tiene en la gente, y quizás establecer límites más claros en su relación con el público. Un simple mensaje, un llamado a la cordura, podría hacer la diferencia. Pero volvamos al tema central, ¿cómo se llega a este nivel de obsesión? Pues, mis queridos chismosos, la respuesta es compleja y multifactorial. En algunos casos, puede estar relacionado con problemas de autoestima, con la necesidad de llenar un vacío emocional, con la búsqueda de una identidad. La persona se aferra a la imagen de un famoso como si fuera un salvavidas, proyectando en él todas sus carencias y frustraciones. En otros casos, puede ser simplemente una cuestión de personalidad. Hay personas que por naturaleza son más propensas a la idealización, a la fantasía, a la ensoñación. Y en un mundo como el de hoy, donde las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes de vidas perfectas, es fácil caer en la trampa de creer que la felicidad está a la vuelta de la esquina, solo necesitamos encontrar a nuestro príncipe azul, o a nuestro Kanyaman. Pero la realidad es mucho más dura. La felicidad no se encuentra en la imagen de un famoso, sino en la vida real, en las relaciones humanas, en el trabajo, en los proyectos personales. Y para alcanzarla hay que trabajar duro, hay que esforzarse, hay que aprender a amar y a aceptarse a uno mismo. Por eso mi consejo para todos aquellos que sienten que su admiración por Kanyaman está empezando a salirse de control es que busquen ayuda. Hablen con sus amigos, con su familia, con un terapeuta. No tengan miedo de pedir ayuda. No están solos. Y para todos los demás, para aquellos que disfrutamos del trabajo de Kanyaman sin caer en la obsesión, sigamos disfrutando de sus novelas, de sus fotos, de sus entrevistas. Pero siempre con los pies en la tierra, recordando que él es un ser humano, no un dios, y que tiene derecho a su privacidad y a su felicidad. Porque al final, el verdadero amor no es posesión, sino libertad. El verdadero amor no es control, sino apoyo. Y el verdadero amor no es obsesión, sino admiración. Y la admiración sana es la que nos permite disfrutar del talento de una persona sin perder de vista nuestra propia vida, nuestros propios sueños y nuestras propias metas. Así que, mis queridos chismosos, espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre el tema de la obsesión con los famosos. Recuerden que la vida es demasiado corta para desperdiciarla persiguiendo fantasías. Vivan sus propias vidas, persigan sus propios sueños y sean felices. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mantengan la cordura, que es gratis. Emoticono cara guiñando.